¿Cómo es más fácil memorizar un texto? ¿Leyéndolo y leyéndolo y leyéndolo hasta que te quede en la memoria, o haciendo una canción con ese texto y cantar el texto por medio de una canción? La respuesta es obvia, porque todos la hemos experimentado. Evidentemente que una canción es más fácil de memorizar que un texto. ¿Qué quiere decir eso? Que la música es un instrumento eficaz para edificar o para destruir. Entonces, ve la lección hasta el final, porque vamos a explorar un tema muy importante. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, alabado, glorificado y exaltado es tu nombre, Señor. Te damos las gracias, Padre, por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia, por todo el cuidado que has tenido para con nosotros hasta hoy. Gracias, Padre, porque tenemos la seguridad en ti y no tenemos nada que temer del futuro, a menos que olvidemos cómo nos has conducido en el pasado y cómo nos has conducido con amor, con bondad y con misericordia. Así que, Padre, te agradecemos, te pedimos perdón por nuestros pecados y que nos limpies también de toda maldad. Guíanos, Señor, tómanos enteramente como tuyos, que tu Santo Espíritu nos instruya en este día. Oración que hemos hecho en el poder y en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amados, la música definitivamente es poderosa. Y la lección para este día se llama Viviendo la Nueva Vida. Los versículos que vamos a explorar hoy del capítulo 3 de Colosenses, hoy es jueves 12 de marzo, les recuerdo, Vivir con Cristo, lección número 11, y el folleto Uniendo el cielo con la tierra. Por cierto, ya faltan 2 lecciones nada más. Entonces, mi amado, hoy vamos a leer los últimos versículos de este capítulo 3. Dice del 16 al 17, pero como no estuvo incluido en la lección de ayer, el capítulo 15, voy a empezar desde el 15. Vamos a leer 15, 16 y 17. Y dice así, versículo 15, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a lo que asimismo fueron llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Versículo 16, la palabra de Cristo habita en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortaos unos a otros con toda sabiduría. Cantad con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos, himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, versículo 17, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Entonces, mi amado, de verdad que maravilloso, porque hay 2 cosas que se están enseñando aquí. Se llama Viviendo la Nueva Vida. Entonces, ¿qué es la primera enseñanza de Pablo? ¿Cuál es la manera de que esa nueva vida sea manifiesta en nosotros? Les recuerdo que el día de ayer estudiamos que el amor es el vínculo perfecto, porque es el carácter de Dios manifestado en nuestras vidas. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Ahora sí lo recuerdo bien, primera de Juan, capítulo 4, versículo 8. Y ahora vemos, mi amado, cuando ese carácter es recibido, ¿cómo puede ser recibido? ¿Cómo es que podemos vivir pensando en Cristo? ¿Cómo es que Cristo puede vivir? ¿Acaso esto es algo mágico? Una especie de toma, de posesión. No, mi amado. Es ceder la voluntad y aprender de Cristo y contemplar a Cristo. Pero ¿cómo podemos contemplar a Cristo? ¿Cuál es la única manera de contemplar a Cristo? Por medio de su palabra. Entonces, oramos hablando con Él. Él nos habla a nosotros por medio de su palabra y se revela a nosotros por medio de ella. Y así su carácter es desarrollado en nosotros. Porque este libro, que es palabra de Dios, se hace una realidad en nuestras vidas. Pero, ¿quién sino Cristo está reflejado aquí? ¿Acaso Él mismo no lo dijo? Cuando Él se lo dijo a los fariseos, está escrito en Juan capítulo 5, versículo 39. Cuando tenía esa discusión con los fariseos y estos le decían que eran hijos de Abraham y todo esto. Y entonces Cristo le dice, vosotros escudriñáis las Escrituras
pensando que en ella tenéis la vida eterna. Pero ellas son las que dan testimonio de mí. ¿En qué contexto? Que ellos decían que conocían las Escrituras, pero rechazaban a Cristo. Entonces, Cristo les estaba mostrando su gran desconocimiento y la ignorancia que tenían de las Escrituras. Conocían teoría, conocían letra, se la conocían de memoria, desde el Génesis hasta Malaquías. Hasta dónde estaban las comas lo podían decir, las iotas lo podían decir, que es lo más pequeño que existe. Pero carecían del espíritu de la palabra, que es el espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, el espíritu que hace que este libro se convierta en palabras de vida y desarrolle su carácter en ti, que es amor. El amor es el vínculo perfecto, el que une este conjunto de letras negras en una hoja blanca con el dador de la vida. Cuando esas dos cosas se combinan, se transforman en palabras de vida que transforman el alma y convierten vidas en nuevas criaturas. Y si usted tiene duda de ello, voltee y vea su vida hace 10 años. Vea su vida hace 5 años y vea su vida hace 2 años. Y si está nuevo en el Evangelio, haga el mismo ejercicio con días, con mes, con semanas, con meses. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nunca regresa vacía. Y ya lo dijo Juan en ese versículo tan conocido, tan debatido y tan lleno de verdad. En el principio era el Logos, era la palabra. Y la palabra estaba con Dios. Y la palabra era Dios. Ya esto lo hemos explorado en otras oportunidades, pero ¿por qué algunas Biblias describen verbo en vez de palabra? Porque la palabra griega es logos, que literalmente significa palabra. Pero ¿por qué algunas lo traducen como verbo? Porque la palabra de Dios es un verbo en sí. Porque cuando Dios habla, hay una acción. Hágase la luz. Hagan los mares seres vivos. Que los cielos produzcan seres vivos. Entonces, cuando la palabra de Dios lo llama a la vida, pasa de muerte a vida. Y para reforzar eso, le recomiendo, bueno, vamos a hacer un análisis sin ir al texto porque es algo largo, al libro de Ezequiel, capítulo 37. Les recuerdo que en el 36 está el pacto eterno, cómo se llevaría a cabo, cómo es que Dios nos transforma por amor a su nombre, que eso hay que tenerlo muy en cuenta. Nos ama, sí, pero les recuerdo que estamos en medio de un gran conflicto y de eso también se trata la Biblia, de cómo Cristo resuelve ese conflicto. La Biblia nos habla de Cristo y cómo Cristo está resolviendo ese conflicto, que finalmente va a llevarlo a usted y a mí, si se lo permitimos, al estado que teníamos en la creación. Imagen y semejanza de Dios. ¿En dónde? En las facultades superiores, no en la carne. En la carne Él se encargará de transformarlo en su venida. Pero en Ezequiel 36 dice que por amor a su nombre nos limpiará, nos lavará, quitará el corazón de piedra, pondrá un corazón de carne y pondrá su espíritu entre nosotros para que andemos en sus estatutos, en sus preceptos y lo pongamos por obra. Entonces vemos que esa transformación es obra de Dios enteramente. Básicamente, ¿qué es lo que quiere decir allí? Que por medio de su espíritu derrama su amor en nosotros y primeramente el amor es vertical. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu alma. ¿Y cómo honras a Dios? Obedeciéndole. Pero es un acto que hace Dios también. Y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces ese amor se recibe, se devuelve y se va hacia los lados también. Pero entonces a donde quería llegar con esto de la novedad de vida, al libro de Ezequiel, capítulo 37, que Dios lleva al profeta a un valle de huesos secos y le pregunta, ¿vivirán estos huesos? Y Ezequiel responde con sabiduría y le dice, tú lo sabes todo, Señor. Profetiza sobre estos huesos, le dice el Señor. Profetiza, predícale a estos huesos. Dile, estos huesos vivirán. Y a la palabra
de Ezequiel, respaldada por la palabra de Dios, ¿qué sucede? Los huesos se unen, se crean tendones, se le crea piel a los huesos, se hacen seres inertes, vivos, cuerpos sin muerte, y finalmente Dios sopla su espíritu. Un acto, como diríamos, de recreación, como un acto de creación allí. Y cuando le sopla su espíritu, vuelven a la vida un gran ejército. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Por eso es que la recomendación de Pablo es que la palabra de Cristo abunde en abundancia en vosotros. ¿Qué es lo que vas a tener si la palabra de Cristo abunda, la tienes en abundancia? Vida en abundancia. Satanás vino a robar, a matar y a destruir. Pero Cristo vino a dar vida, ¿y a dar vida en qué? En abundancia, a través de su palabra. Son promesas. Recuerden lo que leímos ayer en 2 de Pedro, capítulo 1, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Por toda la cosa que pertenece a la vida y a la piedad nos ha sido dada, y por medio de esas cosas nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que llegásemos a ser participantes del amor de Dios, de la naturaleza divina, habiendo huido de la concupiscencia, de la corrupción que hay en el mundo por causa de la pasión, por causa de las concupiscencias. Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo por causa de las concupiscencias o las pasiones. Y entonces ahí dice los frutos: añadir a nuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio amor fraternal. Okay, creo que me estoy llevando uno allí. Entonces, mi amado, a la parte inicial de la lección. Entonces dice Pablo: enseñaos y exhortaos unos a otros con toda sabiduría. Cantad con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos, himnos y cánticos espirituales. Mi amado, ¿qué es un canto? Un canto es una expresión de gozo, de alegría, un corazón que rebosa de felicidad y por eso canta. ¿Sí? Eso es lo que es un canto. Por eso que la música nos anima, pero también como la música ha sido desvirtuada y sabemos que Lucifer es un experto en música, la ha desvirtuado de una manera brutal. Entonces ahora vemos, saliéndome un poquito del tema, intérpretes musicales que hacen de la música algo que no es música, sino una denigración de la música en sus letras y en el grupo de instrumentos, que muchas veces no son instrumentos, sino cosas electrónicas. Pero aquí vamos a hablar de lo bonito. Entonces dice salmos, cánticos, himnos. ¿Okay? Entonces vemos, amado, que yo por lo menos, tú me dices, dime el Salmo 23, me podría equivocar diciéndolo. Pero tú me dices, canta el Salmo 23 y te lo canto completo. ¿Por qué? Porque lo aprendí cantado. Y así deberíamos nosotros ponerle música a muchas partes de las Escrituras para poder memorizarla. No por memorizarla, no como los fariseos, sino para vivir, porque es una respuesta de gozo. Igual que los himnos. ¿Quién no se ha hallado en algún momento que está no con la mente en blanco, sino pensando tal vez en la naturaleza y solo sale un himno de alabanza a Dios? A mí me ha pasado. E incluso a veces me despierto y cuando me despierto me veo cantándole al Señor. Que es maravilloso eso. O sea, un corazón lleno de gozo y agradecido a Dios. Entonces, mi amado, vemos muchos grandes himnos de los últimos siglos contienen poderosos mensajes de esperanza y seguridad tan necesarios en un mundo que pugna para arrastrarnos hacia abajo. Entonces, la música sin duda nos ayuda a sobrellevar las cargas de este mundo. ¿Por qué? Porque es algo que nos concentra y nos une con nuestro hogar. Pero cualquier música no. Salmos, himnos y cánticos espirituales. La música ha sido muy desvirtuada. Yo no te puedo hablar profundamente al respecto porque no soy experto en música. Sí he escuchado muchas prédicas tratando de aprender de algo, pero realmente no tengo el oído musical
para decirte esto o aquello como una enseñanza, no lo puedo hacer, porque no lo sé. Trato de que el Espíritu me guíe a mí y te recomiendo que trates lo mismo. Pero la música, mi hermano, entra en la mente sin filtros, ¿ok? Entonces dice, mire lo que dice aquí, se ha demostrado clínicamente que la música clásica serena reduce la ansiedad, optimiza el funcionamiento del cerebro, produce relajación, alivia el dolor y favorece la sociabilización. El hecho contrario lo hace la música estridente, te irrita, causa agitación, causa taquicardia, causa el cortisol se dispara, la sensualidad florece. Por eso que tú ves en las discotecas, ¿qué es lo que hay? Música bailable, luces, todo un ambiente propicio para crear un ambiente que lleva a la sensualidad y al desenfreno. La música entra sin filtro. Bueno, y hoy día, con lo desvirtuado que está la música, ya no es ni siquiera de manera subliminal, porque las letras hablan por sí solas. Y lo peor de esto es que lo aplauden. Y letras que denigran sobremanera a la mujer y las mismas feministas y van a esos espectáculos. Yo no lo entiendo. Bueno, ese es el mundo. Lo leímos ayer. Ese es el resultado de Romanos capítulo 1. Que creyéndose sabios se hicieron necios. ¿Por qué? Porque dejaron a Dios, la única fuente de verdad, de amor, de bondad, de todo. Y bueno, a tal punto que se envanecieron en sus propios cuerpos haciendo actos contra la naturaleza y los deshonraron totalmente. Es lo que está pasando. Tienen sus cuerpos como cualquier cosa y bueno, hasta ahí llego. Ok. Pregunta. Si Cristo vive en nosotros, ¿qué es lo que vamos a reflejar? Recuerda que nosotros hemos muerto. El muerto no vuelve a vivir, ¿o sí? Porque si el muerto vuelve a vivir, ¿cómo se llama eso? ¿Cómo se llama un muerto que vuelve a vivir? Eso se llama espiritismo, ¿o no? Entonces, nosotros hemos muerto al pecado. Entonces, ¿por qué vamos a continuar en las obras muertas? Eso demuestra incredulidad, eso demuestra idolatría. Entonces, creámosle a Dios de que realmente morimos al yo, morimos al pecado y ahorita estamos viviendo en Cristo. Entonces, si Cristo vive en nosotros, ¿cómo vamos a vivir? Como la vida de Cristo, ¿verdad? Y bueno, finalmente, ¿tiene influencia la música en la predicación del Evangelio? Por eso es que es tan importante, amado, la adoración que se hace antes de los cultos. Que la música sea la adecuada. Música, salmos, himnos y música espiritual. Nada de ritmos modernos, nada de música con pop rock, nada de música con reggae. No se mete directamente aún en nuestra iglesia, pero sí se mete solapadamente. El ritmo está allí, pero no los mismos instrumentos. Entonces tú lo escuchas y lo escuchas agradable, agrada los sentidos porque entra sin filtro y entonces te hace sentir y te hace decir que prefieres ese tipo de música contra los himnos. Porque esa música sí produce una respuesta sensorial. Bueno, mi amado, hemos llegado al fin de la lección. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, toda la honra, la gloria y la alabanza es tuya. Gracias te damos, oh Padre, por tu amor y misericordia. Perdona nuestros pecados, oh Dios, límpianos de toda maldad y que tu Santo Espíritu nos tome enteramente para que podamos vivir conforme a tu voluntad, desechando toda impiedad y todo deseo de la carne y toda vanidad, para llevar todo pensamiento cautivo a tu obediencia, Señor. Haz la obra en nosotros, culmina la obra que has iniciado en nosotros. Oración que hemos hecho en el poder y en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, Dios te guarde.